es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos en la mira, estamos con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Mercado laboral, nada menos. Sí, vamos a hacer un repaso, el primero de este año, sobre el mercado laboral, cómo viene la cosa y cuáles son las perspectivas para más adelante, e intentar salirnos de la lectura quizás tan coyuntural y tan sobre la agenda para ir a una lectura de más largo plazo de cuáles son los procesos que se están dando en este mercado laboral. Arranquemos por lo inmediato. ¿Qué ha pasado desde el estallido de la pandemia hasta ahora en los procesos de generación y destrucción de empleos en Uruguay? Si vemos la presentación de hoy, lo que arrancamos como punto de partida, febrero del año pasado, 56%, 56,4% de ocupación. Rápidamente, en 2 meses, cae la tasa de ocupación, se pierden 122.000 puestos de trabajo y luego esos 122.000 puestos de trabajo empiezan a recuperarse lentamente, y a febrero teníamos recuperado 88.000, perdón, a noviembre del año pasado teníamos recuperados 88.000. En 2 meses se perdieron 122, luego en 7 meses se recuperan 88. Queda un remanente. Ese remanente de empleos, de ahí en más, no se recuperó. Prácticamente no cambió el empleo en los últimos 4 meses relevados por el INE. Es interesante esto porque lo que confirma de alguna manera era lo que veían los analistas. Cuidado, la recuperación del empleo va a ser lenta. Es decir, lo que veíamos, esa recuperación rápida de los primeros meses luego de haber tocado fondo, eso era insostenible, ese proceso en el tiempo. Ahora lo que estamos viendo es que en 4 meses no se creó un puesto de trabajo. Tremendo, ¿no? El desempleo es ruido. Cuando vemos la tasa de desempleo, que a veces se la sigue muy de cerca, bueno, es ruido hoy en día. Sube, baja, no nos cuenta una historia que tenga mucho que ver. Fíjate la caída que tuvo entre febrero y marzo. Y cuando vamos a lo que el INE le pregunta a la gente sobre por qué no trabajando y estando disponible de alguna manera o con condiciones para trabajar, por qué la gente no trabaja, las respuestas son estas. En febrero, fíjate que el 11% dice es por la coyuntura de la pandemia. En marzo, 18% dice es por la coyuntura de la pandemia. Pasó de ser el quinto motivo por el cual la gente no busca trabajo a ser el segundo. Entonces la tasa de desempleo, que lo que mide es la cantidad de gente que busca activamente un empleo, cae. ¿Por qué? Porque la gente deja de buscar. Y es uno de los grandes problemas que tiene la pandemia como fenómeno sobre el mercado laboral, que es que no solo genera una caída del empleo, sino también desalienta a que otros salgan a buscar, porque dicen, en un fenómeno, un shock económico de tan corto plazo y tan pronunciado, entonces bueno, no hay oportunidades, voy a esperar a que el clima, y muchas veces se trata de empleo joven, empleo donde se puede de alguna manera postergar el ingreso al mercado laboral, y eso termina teniendo un costo de más largo plazo. Entonces, lo que estamos viendo hoy es justamente un fenómeno de estas características. Y después otro fenómeno tiene que ver con la ausencia en el empleo. Era un gran problema allá por marzo, abril del año pasado, mayo del año pasado, gente que aún teniendo un empleo no podía trabajar y generaba mucha incertidumbre. Bueno, pero esa gente que hoy no está pudiendo trabajar, que está en seguro de paro, ¿qué está pasando con esa gente? Y va a tener un empleo y oportunidades después cuando se le termine esos beneficios. Bueno, hoy estamos viendo que ese fenómeno no es tan grave. Allá tenemos un pico de ausencia en enero y febrero, pero tiene que ver con licencias y con vacaciones, pero no. Cuando vemos marzo, vemos que ese fenómeno es muy parecido a los niveles anteriores, con lo cual no hay hoy un fenómeno como el primer momento de la pandemia, cuando se veía un impacto significativo sobre el nivel de empleo. En estos días tuvimos el episodio de los jornales solidarios, ¿no? Que para 14.000 puestos se presentaron 150.000 personas, ¿no? Ahí tenías de que, bueno,
esa percepción de que no hay trabajo. Acá sí, había, te lo mostraban, te decían, bueno, acá hay un trabajo, ¿no? Y ahí se presentó mucha gente. No había que salir a buscar la oportunidad, tenías que presentarte. Pero claro, 150.000 para... Bueno, por eso me parece fundamental entender no solo qué está pasando durante este último año enrarecido en el mercado laboral, sino entender también los procesos de más largo plazo. Por eso traje acá lo que es la serie de datos desde el año 2007 al 2021. Fíjate lo que fue la curva del empleo. Esto fue creación de empleos y luego destrucción de puestos de trabajo. Pero cuando vamos a los números más finos y los entendemos no solo como porcentaje de población, sino número de empleados, vamos a ver algunas particularidades en este proceso que es la historia de la economía reciente del Uruguay. Veamos primero este primer periodo, que va de 2007 a 2012. Se crean 212.000 puestos de trabajo. La tasa de ocupación pasa de 54 a casi 60% de la población, que es un máximo histórico. 212.000 puestos de trabajo. Tenemos un segundo periodo que es entre 2012 y 2015, en el que uno, cuando mira el indicador de empleo, dice, acá no pasó nada. Nos quedamos en los niveles altos de empleo, no se siguió creando puestos de trabajo. Bueno, no es así, se crearon 48.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Uno, cuando lo ve en el corto plazo, tiene relación lo que pasa con el número absoluto de empleos que con el número relativo, que es el porcentaje de uruguayos ocupados. Pero en el largo plazo hay un fenómeno que es de aumento de la población. En promedio en Uruguay la población crece, en los últimos 15 años creció en 15.000 personas por año. O sea, para mantener niveles de empleo es necesario crear por año 15.000 puestos de trabajo. Estos 48.000 lo único que hicieron fue mantener los niveles de ocupación. Con lo cual, para aumentar el empleo es mucho más fácil, en definitiva, que caiga el empleo, que no hay que hacer nada, pero para aumentar el empleo no alcanza con crear un puesto de trabajo, sino que hay que crear por encima de los 15.000 puestos anuales. Entonces, ¿qué pasó luego de 2015 a 2020? No solo no se crearon esos 48.000 puestos, esos 15.000 puestos anuales, sino que además se destruyeron 53.000. Entonces la tasa de empleo empezó a caer. Y luego, este último año, cuando lo analizamos, cae en promedio 59.000 puestos más. Entonces, los procesos de caída del empleo y de imposibilidad de la economía uruguaya para lograr incorporar a los nuevos, a la nueva oferta de trabajo que hay en el mercado, es un fenómeno que ya tiene varios años. Desde 2012 hay problemas para aumentar la tasa de empleo. Entonces, hay que tener en cuenta que por encima de la pandemia o por debajo de la pandemia sobrevuela un proceso de deterioro de las capacidades de Uruguay para generar empleo que es de más largo plazo y tiene mucho que ver con otros fenómenos, que puede ser, bueno, un exceso de capacidad ociosa que tenían las empresas en algún momento pensando en un proceso rápido de crecimiento de la economía uruguaya y la dificultad que tuvieron esas empresas para medir, bueno, hasta dónde este proceso me va a demandar a mí aumentar la capacidad instalada, que tiene que ver con aquellos puestos que se perdían quizás porque no se renovaban vacantes y demás. Entonces, un ajuste lento de las empresas en ese proceso, y tiene que ver con un cambio que es un cambio tecnológico en el sentido amplio, de que el mercado hoy está requiriendo habilidades y levanta la vara de requisitos para el ingreso al mercado laboral, y muchos hoy en Uruguay no la están cumpliendo. Entonces, vos hablabas de esos 140.000 uruguayos que buscan la oportunidad en el trabajo solidario. Y nosotros hablábamos un par de programas atrás, qué oportunidad que se perdió el gobierno uruguayo de implementar un programa donde la contraparte no sea arreglar unos arbustos en una plaza pública, sino que lo que sea fue capacitarse y generar las condiciones para incorporarse a este nuevo mercado laboral, que cuando vemos lo que dicen los expertos, lo que piensan sobre la evolución del mercado, y va a tardar por lo menos hasta 2023 para recuperar los niveles de 2019. Si habrá que crear empleos y lograr que uruguayos que hoy están por fuera de los requisitos del mercado laboral logren cruzar esa línea que cada vez es más alta.
Dios. Bueno, Fede, muchas gracias. Es tremendo, ¿no? Tremendo. No solamente hay que crear empleo, sino que hay que crear o hay que generar personas que puedan trabajar en esos empleos, ¿no? Tal cual. Bueno, gracias Fede, gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Inco FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une.